Vamos a hablar esta mañana del drama de los refugiados en Europa, un tema del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que no tiene solución. Hay muchas regiones cercanas que están en guerra, que sufren la violencia y la gente busca salir, busca ir a refugiarse en otros países y en muchos casos en condiciones que son extremadamente difíciles, en las cuales ponen en riesgo su vida, como lo hemos visto en más de una ocasión. Para hablar sobre este tema recibimos esta mañana a María Eugenia Rodríguez. Ella es periodista, es corresponsal en Uruguay de la cadena Hispan TV y hace muy pocos días estuvo en la isla de Lesbos, en Grecia, a donde llegan miles de refugiados en un paso intermedio en esa búsqueda de llegar a Europa y poder llevar adelante una vida más normal. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Me imagino que es una experiencia que te deja marcada, ¿no? ¿Cómo viviste esta experiencia en Lesbos puntualmente, a donde llegan miles de refugiados como una parada intermedia, ¿no? hacia el continente? Sí, estuve una semana aproximadamente y una semana te vale por un mes. Porque cada día son cosas diferentes, desde un día que vas a las llegadas a la playa, que es cuando desembarcan todas estas personas, otro día en el campo de refugiados donde se están registrando, otro día en el segundo campo de refugiados a los que los han derivado, el tercer día unas colas de miles y miles de personas, pero miles realmente, para tomarse el ferry que va a Atenas. O sea, cada día pasan miles de cosas y cada cosa es tremenda. María Eugenia, ahí estamos viendo un mapa de la zona, ¿no? Para que se entienda mejor. Ahí vemos a la isla de Lesbos, ¿no? Donde tú estuviste. También has estado en otras zonas, ¿no? Pero ahí vemos a lo que queda del continente, ¿no? Sí, ahí está indicando Scalas Camíneas, que es la zona norte, donde hay un grupo de activistas que se llama Proactiva Ser. Yo estaba en la parte sur, cerca donde está esa especie de laguito, que es donde está Mitilene, la capital, y un poquito más al sur todavía está el aeropuerto. Son las dos zonas calientes de llegada, Scalas Camíneas y el sur Mitilene. Llegan en toda esa costa, o sea que de repente tenés 10 kilómetros llegando una barca cada 2 kilómetros de distancia, o sea, es muy concentrada la cantidad de barcos que llegan a esas costas. Y ahí vemos, ¿no? Llegan en un número importante. A ver, ¿cuánta gente llega aproximadamente a esa isla, a Lesbos? Eso depende del tiempo. Cuando hay mal tiempo llegan menos, pero cuando hay un tiempo tranquilo, como el que vemos en la imagen, llegan 10, 20 barcas por noche, que es cuando llegan mucho más, porque se esconden de la policía por la noche. Pueden llegar igual también durante el día 10, 20 más. Cada barqueta, que es mínima, lleva unas 50 y a veces más personas. Muchos de ellos son bebés de brazos. Sí, o sea son embarcaciones pequeñas, o sea que la gente viaja realmente apretada y arriesgando su vida, porque son embarcaciones que en muchos casos no tienen las condiciones, si se complica, por ejemplo, por el clima, como decías tú, ¿no? Cuando ponen lo que ellos llaman un yate, que es una barca más grande, que es un barco espantoso, pero por ejemplo de madera, que llegan hasta 200 personas, sale incluso mucho más caro el pasaje. Cuando ponen estas barquetas, que se descubrió una fábrica en Turquía, que fabrica estas barcas que apenas rozan con una roca, ya se rompen, son de juguete, meten a 50, 60 personas. Cualquier cosa que pase, la barca se hunde. O sea, tiene las mínimas posibilidades de sobrevivir y menos en el clima duro del invierno, ¿verdad? Ahora, hay algo clave ahí, ¿no? También alrededor de esto se formó una industria, porque tú decías, bueno, construyen esos barcos, hay quienes están encargados de cobrar esos pasajes para ir hacia Europa. ¿Cuánto sale, por ejemplo? ¿Cuánto pagan para poder La salir? media para cruzar esos 10, 15 kilómetros es de 1.000 euros. Cuando el tiempo está muy malo, el precio baja porque las posibilidades de llegar son menos, es decir, la posibilidad de morir aumenta. Cuando más al verano salía, por ejemplo, 1.500 euros. A los niños, como no ocupan espacio, a veces no le cobran para incentivar a sus padres a que embarquen, porque hay una mafia que además fabrica los chalecos salvavidas, que cada padre paga 100 euros por un chaleco salvavidas, que son rellenos de plástico. Sí, que no sirven. No sirven, son falsos. Y los barcos esos también no cumplen con absolutamente ninguna reglamentación. Esas fábricas se han descubierto en Turquía, las han cerrado, pero por supuesto abren otra. Es toda esa imagen es terrible. Sí, es una industria del refugiado, porque las organizaciones internacionales dejaron a los refugiados en manos de los traficantes. Contanos a ver qué es esta imagen, María Eugenia. Este es un niño que no consiguieron rescatar, y ese que está ahí es uno de los rescatistas. Él contaba que cuando llegan a la orilla uno hace todo lo que puede para sacarlos, ¿no? Entonces le das respiración, si está muy asustado, lo contenés, lo abrazás, lo calentás, pero ahí la niña ya llegó muerta. Entonces ahí ves la imagen de un rescatista completamente entregado, o sea,
Esa es la sensación que se siente, o sea, para cada persona, para quien está ahí, rescatista, organización internacional, voluntarios, es un drama. Para nosotros son unos números, esos 406 que tú dijiste. Sí. Pero para quien lo ve es esto, es decir, es la impotencia, ¿no? Sí, ahora, también uno ve muchas muestras de solidaridad, ¿no? Como el caso de este rescatista. Ahí hay muchos voluntarios, hay organizaciones como ACNUR. Tú escribiste una nota en Brecha, tú escribís habitualmente en Brecha y escribiste sobre esta experiencia que tuviste. Sí. Y mostrás ahí también la cantidad de gente que está trabajando para darle una mano a quienes llegan ahí, ¿no? Sí. Funcionan, hay muchas organizaciones internacionales como ACNUR, etcétera, están todas allí. Pero ellos funcionan con restricciones legales importantes, en fin, tienen una cantidad de reglas que cumplir, que los voluntarios suplen todo eso. Por ejemplo, si la barca no está pidiendo rescate, solamente viene llegando, pero evidentemente porque la persona que la guía no la sabe guiar, lo que sea, no llega a la costa. Las organizaciones internacionales no pueden ir a rescatarla. Una niña falleció, es una de las anécdotas de Escalas Camineas, porque cuando finalmente fueron a traer esa barca, a remolcarla hacia la orilla, la niña ya se había muerto de frío. Ellos no estaban pidiendo rescate. Entonces los rescatistas que dicen, tengo que cumplir con la legislación internacional, pero si ante la duda prefiero que me metan preso primero, voy, saco a la persona y después que me detengan, que pase lo que sea, ¿no? Entonces ellos son los que ayudan en el mar a desembarcar. Cuando desembarcan hay toda una operativa de gente que no tiene ni idea de nada, solo van ahí con su auto y dan té, dan café, reparten medias. Tenés desde gente que tiene especializada en ropa de niños, gente especializada en contar información, porque son tantos los rumores, no saben qué es lo que está pasando. Hay gente especializada en información. Hay de todo. Hay gente que simplemente van con su auto, frenan ahí y como la gente llega congelada, con las manos, no pueden ni agarrar la manta porque las manos las tienen ateridas de frío, no pueden ni envolverse en la manta. Estas personas paran su auto con el acondicionamiento prendido y las personas se sientan los minutos que haga falta o hasta que llegue el ómnibus de ACNUR simplemente para calentarse en el auto. A ver, es importante contar cuál es el proceso si logran los inmigrantes llegar con vida, si logran llegar a esta isla, en este caso de Lesbos, cómo continúa el procedimiento para que ellos sigan viaje hacia algún país de Europa. ¿Cómo es ahí en la isla? Cambia mucho si sos inmigrante o sos refugiado, porque ahí le dan el estatus de refugiado a iraquíes, afganos y sirios. Y también hay muchas otras personas que no son de esas nacionalidades. Si estás en sudanés, ahí seguramente también hay un conflicto y estás escapando, pero no entra en este caso. Libia tampoco, hay muchos otros. Quizá también había gente llegando de Camerún. Decir, bueno, en Camerún hay conflicto, no. Pero se junta mucha gente ahí. Y también tenés que tú demostrar que sos sirio o que sos afgano, y muchos no tienen documentos y no tienen nada. Entonces llegan, se tienen que registrar en un campo que es el campo de Moria, y ahí 4 o 5 días deberían tener su registro, ya su documento, y poder irse a Atenas. En Atenas también tienen que cumplir otros requisitos, atraviesan toda Grecia hacia el norte y ahí pasan por el paso de Idomeni hacia Macedonia. Ese paso es otro de las barreras que hay, muchas veces está cerrado, lo abren con distintos criterios. Y mucha gente la están devolviendo en caliente, que le concedieron el permiso para pasar, pero llega al tercer país, tienen que pasar por Serbia, etcétera, por Croacia, y de ahí los devuelven hacia atrás. O sea que no es que van, ok, yo soy sirio, estoy escapando de una guerra, tengo un pasaje seguro a un país seguro, por ejemplo, Alemania. Muchas veces van quedando en los distintos controles. Hay campos de refugiados mejores y peores, pero muchísimas veces simplemente quedan a la intemperie. Tú puedes ver las fotos porque hay muchos periodistas ahí, de gente en la nieve, con la luz de un fueguito, calentándose al fuego, quemando lo que encuentran, ¿no? Y niños ahí también. Sí, esta situación, este drama humano realmente se viene incrementando. Lo decíamos, 409 personas murieron tratando de atravesar el mar Mediterráneo solo en lo que va de este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Desde el 1 de enero, 76.000 personas han llegado a Europa por mar. Son casi 2.000 personas por día, ¿no? Es impresionante. Es impresionante el éxodo. Hay una cuestión que dicen, lo que hay es un efecto llamada, es decir, como saben que los van a recibir, vienen. En realidad lo que hay es un efecto escape de las bombas que están cayendo. Cuando yo hablaba con personas que estaban ahí, les preguntaba, siempre preguntas de dónde son. Algunos venían de Afganistán, un barco entero de Afganistán. Los que venían de Siria decían, Siria no existe más. Ya no saben ni quién los bombardea, no le echan la culpa ni al gobierno, ni a Rusia, ni a la coalición, ni a ISIS. Simplemente no existe más. Muchas personas para escapar de Siria demoraban 2 semanas. No tienen problemas en el control de los bordes. Siria deja salir a las personas que están saliendo. El tema es que tienen que atravesar todo el territorio y que hay distintos grupos que comandan ahí. Entonces, están escapando realmente de plomo fundido, porque si tú te metes con un bebé en un barco de juguete en la noche, con mal tiempo,
para llegar a una isla donde van a recibir voluntarios, pero después las organizaciones internacionales poco pueden hacer para asegurarte la llegada a un país seguro. O sea, realmente escapan de una situación tremenda. Cada cuento es peor que el anterior. Ahora, más allá de tu trabajo periodístico, tuviste algunas vivencias personales muy fuertes, ¿no? Que después las reflejan en la crónica. Pero, por ejemplo, tuviste que, o te tocó estar con un bebé, con un niño muy pequeño, que estaba en una situación, que llegó a una situación muy grave, ¿no? Ahí se mezcla mucho. Uno va como periodista a registrar, pero enseguida dejas la cámara para atrás y te pones a ayudar porque es una cuestión de humanidad. O sea, hace falta que estés ahí con tus manos. Entonces se mezcla. Los que están como voluntarios terminan registrando todo y se hacen de periodistas. No hay un rol claro. Me pasó con ese bebé que yo iba a sacar fotos. Había bastante caos porque veníamos de la llegada de otro barco y el papá, como yo estaba vestida como occidental, digamos, simplemente me da el nene. Yo quedo con un bebé empapado, vestido como un oso lleno de ropa, pero empapado, y hacían menos de 2 grados bajo cero. El viento en la playa era tremendo. Todo el mundo gritaba y el padre buscaba algo. Entonces yo me fui a buscar ropa para cambiar al niño, pero yo ni siquiera tengo hijos, no sé ni cómo agarrar bien un bebé, tenía una cámara de fotos. Entonces la mamá me empieza a gritar y el bebé no se movía. Y yo en un momento agarro el bebé y lo miro de frente a ver si estaba vivo. A ver si está vivo. ¿Tú sabes lo que es? O sea, se te para el corazón. A ver, este niño sí. Y entonces cuando llora un poquito, todos respiramos y dijimos... Y ahí a sacarle la ropa como puedes, corriendo, buscar un auto, lo metimos dentro de un auto. La madre ni siquiera tenía las manos tan ateridas de frío, la mamá. Ni siquiera lo podía desvestir. Y además que tenía toda la ropa pegada, ¿no? Congelada estaba la madre, y el padre desesperado girando porque hay mucha gente ayudando, pero tú no sabes a quién dirigirte, quién te va a ayudar. Claro, y también, ya desorientados totalmente. Y también nosotros somos muchos, éramos muchos los que estábamos ahí. No sabés a quién ayudar primero. Hay una persona, por ejemplo, que llegó con un paro respiratorio, estaba en el suelo. Quizás te olvidás de gente y cuando querés ver hay alguien que tiembla al punto de que no se puede tener así. Y la mayoría de los que estaban ahí, o periodistas o voluntarios, terminan sacándose sus propios guantes, le dan los guantes al refugiado que no los tiene. A mí, como había dado mi bufanda, un refugiado vio que yo temblaba y me dio su propia bufanda a mí. En un momento tenemos todos mezclados, nosotros con gorros de refugiados, los refugiados con nuestra ropa. Un colega se sacó hasta los zapatos porque alguien tenía los pies lastimados. Hay que estar ahí, hay que vivirlo para entender la desesperación de la gente, ¿no? Sí, y en ese caso, el niño en ese momento logró sobrevivir. Algo que conversábamos fuera de cámara es que en realidad no se puede decir, bueno, finalmente sobrevivió, porque en ese momento sí, pero no sabés después, a los pocos días, esa peripecia continúa, ¿no? Y puede volver a sufrir una situación de esas características. Ese niño venía de estar en un mar helado a 2 grados bajo cero y estuvo bastante tiempo sintiendo ese viento y mojado hasta que lo metieron en el auto. Y él no va de ahí. Si tú te mojaste un día, te empapaste en La Paloma en invierno y tuviste que esperar 2 horas, te llevan a tu casa con calefacción. Ellos van a un campo de refugiados, donde con suerte van a tener una casa prefabricada, pero a veces la capacidad se supera y quedan en una carpa en el suelo. Ese niño va a estar atendido por Save the Children, etcétera, organizaciones. Hay un montón tratando de ayudar. Pero es un campo de refugiados, o sea, hay lo mínimo que hay para atender a una persona. Entonces, yo sé que esa noche sobrevivió, pero quizá la siguiente en el campo de refugiados tuvo hipotermia, le pasó algo, o quizá después, cuando cruzó Atenas, o quizá cuando la policía no lo dejó cruzar il Domeni y tuvo que su madre cargarlo en brazos y caminar 14 kilómetros bajo la nieve para llegar a Serbia, ¿verdad? O sea, 1000 cosas le pueden pasar antes de estar a salvo. Tú sos periodista, trabajás, sos corresponsal de una cadena, pero ahí fuiste por tu cuenta, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, bueno, quiero ir, quiero mostrar esta realidad, quiero vivirla además para poder reflejar mejor lo que sucede? Porque desde lejos, es como tú decías, muchas veces son números, hay algunas historias puntuales que terminan quebrando eso y haciendo ver la realidad y el fondo del problema, pero realmente llegan los números, ¿no? Te respondo lo que yo le pregunté a un voluntario sevillano que había volado pagándose su propio billete y estaba ahí pagándose hasta la estadía y se mete cada día en el agua para sacar a gente. Digo, ¿por qué están acá? Y él me dijo, porque esto es lo que yo soy. Yo soy rescatista y acá hace falta que venga a rescatar gente, entonces yo estoy aquí. Claro. No me importa si Naciones Unidas lo tiene que hacer o quién. De momento lo hago yo porque lo tengo que hacer. Como periodista para mí es lo mismo. O sea, yo es lo que soy. Yo soy periodista y en este momento, ¿dónde querés estar? Sino donde están pasando las cosas. Es la crisis de refugiados, la crisis humanitaria más grande que tiene el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es importante verlo. O sea, nos podemos informar muchísimo, podemos leer, tener las estadísticas, pero cuando tú lo vivís te das cuenta. Pongamos un ejemplo súper tonto. Puedes escribir 1000 artículos sobre los Rolling Stones, pero si no estuviste en el concierto, lo que vas a escribir no va a tener, no se va a sentir igual. María Eugenia, ¿y con qué perspectiva de futuro sobre el problema volvés? ¿Qué has pensado después de salir de ahí, de estar unos días
aquí en Uruguay, uno no ve un camino de salida. No se ve un camino de salida muy rápido. Además, las organizaciones internacionales o, por ejemplo, la Unión Europea se han comprometido a ciertas ayudas que no han cumplido. Una cantidad de refugiados que se comprometieron a reasentar no lo han hecho. Grecia tenía que cumplir una cantidad de requisitos, tener campos de refugiados adecuados y no lo ha hecho. Entonces, realmente es duro. Lo que más me preocupa de salir de ahí es lo poco que nosotros sabemos de lo que está pasando. Hay miles de cosas en el mundo de las cuales nos ocupamos y entonces eso pasa a un segundo plano. Pero realmente me preocupa eso, olvidarnos de que hay miles de personas escapando de una guerra. Lo que tiene que pasar es que pare la guerra. Claro. Mientras no para, que la gente pueda vivir en paz en su lugar, ¿no? Hay que tener la voluntad política de terminar la guerra, de dejar de bombardear, de acordar. Pero hay otra cuestión, también los gobiernos no están reflejando mucho lo que hace la gente. El gobierno griego, que tiene miles de falencias, no está reflejando lo que hace cada persona, cada señora. Estamos en la parada del ómnibus y hay una nena que llora, era refugiada, y la señora la reta en griego, la nena en árabe no entendía nada, y después que la reta porque no quería comer, saca de su bolso un bizcocho, le da a la nenita que estaba con su mamá y se pone a jugar con ella porque la madre ya no podía. O sea, era simplemente una anciana que estaba ahí y ayuda a la que tiene al lado, que es una refugiada con un bebé, porque sabe que simplemente no lo puede. Esa es una historia de mil de personas en Lesbos ayudando desde un panadero que produce el doble de pan cada día para llevar esa mitad a un campo de refugiados. María Eugenia, ¿pensás volver? ¿Pensás seguir yendo a hacer la cobertura de este tipo de hechos? Si pudiera estar en Lesbos ahora me hubiese quedado, pero yo en realidad todos los años, en mis vacaciones del canal, voy a distintos lados. El año pasado estuve con refugiados en Jordania, el anterior también, o sea, desde hace muchos años me tomo el tiempo del que dispongo para ir a esos lugares porque me parece que vale la pena. Sí, claro que vale la pena y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a comprender más y a bajar un poco a tierra esos números, ¿no? que suenan tan fríos y ver estas situaciones dramáticas que viven los que escapan de la guerra. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes.